Shalom, shalom amigos, aquí su servidor. Me alegra mucho poder comenzar este curso de hebreo bíblico con ustedes. El objetivo planteado será el de poder leer y entender el Tanaj en su idioma y contexto original. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. No se puede concebir la cultura de nuestro pueblo estando desligados del idioma hebreo. El hebreo es el esqueleto de la cultura de Israel, así como los huesos conforman el esqueleto del cuerpo. En estos tiempos en que creemos que Mashiach está próximo a volver, el poderoso de las promesas está restaurando y reunificando al pueblo de Israel. Los hijos de las 10 tribus y los dispersos de Yehuda tenemos el llamado y el privilegio de volver a nuestras raíces. Así que es también nuestro privilegio y deber aprender el idioma de nuestros antepasados. Creo que es necesaria una palabra de advertencia a quienes tomen este curso sobre la pronunciación del hebreo. Y acá hay dos tradiciones principales de pronunciación, la sefardí y la ashkenazí. La pronunciación ashkenazí es la más reciente y está altamente influenciada por el idioma alemán. En cambio, la pronunciación sefardí, que vamos a usar en este curso, es la más antigua, ha sufrido menos cambios y representa la pronunciación aproximada del hebreo como se estilaba en los tiempos del templo. Es la pronunciación que perseveraron los judíos en Babilonia y después los de España y Portugal. Es la pronunciación más antigua y más correcta que se tiene hoy en día del hebreo y la que se usa hoy en la tierra de Israel, aunque con alguna influencia del sistema ashkenazí, cabe aclarar. En su momento haremos las diferencias pertinentes. El hebreo usa un alfabeto de 22 consonantes. Se escribe de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. No se extrañe el estudiante de que el hebreo tenga una letra con 2 o más sonidos. En español pasa lo mismo. Por ejemplo, con la letra C, que suena como S en cielo, pero se pronuncia como K en casa. Si uno se lamenta por las dificultades del hebreo, las del castellano, créanme, son mucho más difíciles en estos casos. Otro ejemplo es la G española. Tiene un sonido fuerte y explosivo en gato, pero tiene un sonido suave y aspirado en germán. Además, la vocal española U no suena cuando va después de la G y después de la Q, antes de las vocales E e I, como en guerra, en guiso, en queso. Para que la U suene en estos casos, debe llevar una diéresis sobre ellas, como en el caso de guiso, por ejemplo. Algo parecido sucede en el hebreo. Algunas letras se escriben de forma diferente si van al principio o al medio, o al final de la palabra. Las letras Kaf, Mem, Nun, Pe y Sadí son las que en hebreo se escriben de dos formas diferentes, pero tranquilos que las vamos a ver en detalle a continuación. Aleph. Es técnicamente una consonante y se supone que sea silente o muda, que no suene. Los masoretas, maestros del idioma que inventaron los signos vocálicos para el hebreo, indicaron que en la lectura de la Aleph no se pronuncia, sino que se pronuncia el nikud vocálico que la acompaña, es decir, la vocal. Sin embargo, en la práctica, especialmente en el hebreo moderno, la Aleph funciona generalmente como si fuera una vocal. En los tiempos antiguos, cuando no existían las nekudot, los lectores hebreos sabían cómo pronunciar la Aleph porque ellos en realidad tenían una función vocálica, exactamente como en el ladino y casi como en el hebreo moderno. El problema es que en este sentido la Aleph puede asumir los sonidos de todas las vocales, A, E, I, O, U, con excepción de algunos casos que es completamente silente, como la H en español, por ejemplo. Puede ser A como en Abraham, puede ser E como en Elohim, puede ser I como Ikabod, puede ser O como Orabim y puede ser U como en el caso de Ubal. Aun cuando el lector no sepa hebreo, puede darse cuenta que en todas las 5 palabras la primera letra, la de la derecha, es la misma, la Aleph. Sin embargo, suena diferente en los 5 casos. ¿Se entiende, no? Lo que hace la diferencia en la escritura es la nikud, la vocal,
que la acompaña, pero de vocales vamos a hablar en la segunda lección. Bet. Puede aparecer en la escritura sin un punto interior o con un punto interior. Cuando lleva el punto interior, llamado dagesh, se pronuncia B, con sonido bilabial explosivo, tal como la B española de barco. Generalmente se escribe así al principio de la palabra, y a veces también en medio de la palabra, pero nunca al final. Cuando no lleva el punto interior, se pronuncia exactamente como la B inglesa, no como la B española, que suena idéntica a la B, sino como la B inglesa labiodental, tal así como vaso. Esta letra causa confusión a algunas personas cuando se translitera. En mi opinión, la forma más correcta de transliterarla es con una B sencilla para indicar el sonido bilabial y con una B subrayada para indicar el sonido labiodental, en el caso de que no lleve dagesh, me refiero. De esta manera se es fiel a la gráfica hebrea, ya que en el hebreo no son dos letras, sino una sola, y también se es fiel a la pronunciación. Gimel. Siempre tiene un sonido fuerte, explosivo como en gato. Debe evitarse el error de pronunciarla suave como en gema, donde la G suena aspirada como la H inglesa o la J caribeña. Por eso en las palabras como Gedolá, nosotros la transcribimos siempre como Gedolá, porque de otro modo algunos lectores tienden a pronunciarla como si dijera Gedolá, y eso sería incorrecto. En estos casos nos atendemos a la gramática española y añadimos una U silente después de la G para que suene como una G fuerte, como en guerra. Dalet. Equivale exactamente a la D en español. G. Es idéntica al sonido de la H inglesa, no como la H española que no suena. La G siempre suena cuando está al principio de la sílaba, como en Hamikra o como en Elohim, Abraham, Yehoshua. Nunca suena cuando está al final de la sílaba, como en Sara. Hay una excepción. Cuando la Hey está al final de la palabra, sí lleva punto interior. Entonces debe sonarse como la H inglesa, con una aspiración. Pero esa excepción tiene una excepción. En las palabras como aleluya, la G final lleva un punto interior, pero no es para que se la pronuncie, sino para indicar que la terminación es ya, correspondiente al nombre del Eterno, y no a la terminación femenina usual en ja. La letra Vav es generalmente una consonante. Puede llevar un nikud y convertirse en una vocal U o en una vocal O, pero generalmente es una consonante que puede transcribirse como una V, como la V inglesa o como la V en España, como se traduce en el hebreo moderno. Hay algunas ocasiones excepcionales muy puntuales en que la letra Vav es completamente silente, que no se pronuncia, pero estos casos los veremos puntualmente más adelante. La letra Zain equivale exactamente a la Z inglesa, no como la Z española, que se pronuncia poniendo la lengua entre los dientes y aspirando, sin vibrar las cuerdas vocales, y tampoco como la Z latinoamericana, que se pronuncia exactamente igual a la S. La Zain, al igual que la Z inglesa, se pronuncia enunciando una S sibilante a la vez que se hace vibrar las cuerdas vocales, como cuando se imita el sonido de una abeja. La letra Het es idéntica a la J española en su sonido. Algunos autores, como en el Tanaj de Jerusalén en inglés y hebreo, la representan como una H subrayada con un punto debajo, y algunos autores ingleses la representan con una CH. Esto está bien en inglés, pero es completamente incorrecto en español. Si usted transcribe la palabra Hanukkah como Chanukah, la mayoría de los lectores latinos entenderán a pronunciarlo como lo acabo de hacer, con una CH, como se pronuncia en charca, por ejemplo. Eso sería incorrecto. Nunca se debe transcribir Hanukkah con CH en español. En nuestro idioma
tenemos un equivalente perfecto a la het hebrea, que es la J española. De hecho, en los medios judíos hispanos, la J española se ha estandarizado como el equivalente a la het hebrea. No se debe confundir la het con la hei. La het es áspera y la hei es suave. La tet es equivalente exacto a la T española. Se supone que sea una T más fuerte que la tab, que la veremos más adelante, pero en la práctica no se hace diferencia. Solo es importante en la gráfica, o sea, en la forma de escribir las palabras. La yod es generalmente una consonante, pero muy a menudo funciona como vocal. Cuando se tiene el valor de consonante, siempre se transcribe como una Y, y cuando se tiene el valor de vocal, se transcribe como una I latina, o como una E para los angloparlantes. La letra kaf, si lleva un punto interior, es decir, un dagesh, se pronuncia fuerte, explosiva, como K, y se transcribe con una K. Algunos la transcriben como una C, pero pienso que es un error porque la C tiene a veces sonido de S y nunca está presente en la kaf. Cuando la kaf no lleva el punto interior, o sea, el dagesh, se pronuncia suave y velar, similar que la het. Sin el dagesh, o sea, el punto interior, algunos escritores judíos la transliteran como una KH y otras como una J. Pienso que debe transcribirse siempre como una KJ, o mejor como una K subrayada, pero nunca como una J, porque entonces no se distingue de la het, y esto es una desventaja y confusión para el estudiante de hebreo. Cuando la letra kaf se encuentra al final de una palabra, no se usa su gráfica convencional, sino que se utiliza una gráfica denominada sofit. Esto ocurre solo con algunas letras y las veremos a continuación. La lamed es un equivalente exacto a la L española. La mem es un equivalente exacto a la M española. Al final de la palabra se escribe diferente, pero siempre suena igual. La nun es un equivalente exacto a la N española y al final de la palabra se escribe de la siguiente forma: sofit, pero siempre suena igual. La samej es un equivalente exacto a la S española. Se supone que sea una S más fuerte que sin, que también la veremos más adelante, pero en la práctica no se hace diferencia, solo es importante en la grafía. La ain es una consonante gutural muy similar en función a la alef. Casi todo lo que dijimos de la alef aplica a la ain, con excepción de que se presenta en menos vocales, casi siempre la A o la O, a veces también la I. Muchas veces representa solo una parada gutural en la transliteración y la representamos como una comilla. La P o Fe suena como P española cuando lleva el punto interior, dagesh, y sin el punto interior, sin su dagesh, suena como una F española. Cuando está al final de la palabra, se escribe de la siguiente forma, en su forma sofit. La tzadi no tiene un símbolo equivalente en español, así que algunos autores la representan por la combinación de ts como ts, como hits, y otros la representan como la combinación tz, como en el inglés ritz. En ambos casos suenan igual. La letra kof es un equivalente exacto a la Q española. Algunos escritores judíos la transcriben como una K, pero esto también me parece equivocado porque entonces no se distingue de la kaf. Se transcribe siempre como una K. Yo represento siempre la kof con una Q española. La resh es un equivalente similar a la R española. Digo que es similar porque no se pronuncia como decir perro con una R muy marcada, sino más como una R un poco más suave, como Israel, como Resh.
muy parecido a una R francesa o como la doble R puertorriqueña. La letra shin es un equivalente exacto al sonido sh en inglés, como la palabra inglesa she. Cuando se tiene el punto superior del lado izquierdo, entonces suena exactamente como la S española. La letra tav es el equivalente aproximado a la T española. Muy bien, ya hemos visto todas las letras, vamos a repasarlas una a una, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pe, Tzadi, Kof, Resh, Shin, Tav. Muy bien, muy bien. Ahora, quedará de tarea no solo para mañana ni para la próxima semana, sino continuamente practicar el Aleph Bet en su escritura y en su pronunciación. En la próxima clase estaremos viendo las nekudot, o sea, las vocales, los puntos vocálicos, y estarán leyendo por primera vez para muchos hebreo bíblico. Hasta pronto. Shalom, shalom.